Bien, vamos a ver ahora qué pasaría con la suscripción. ¿Cómo nos suscribimos a una función? Ahora mismo tenemos solamente una función publicada, moif sumValue. Hemos visto cómo publicar funciones, hemos visto cómo despublicarlas, esta está publicada. Existe en el servidor maestro, si nos vamos a escalar, funciones escalares, ahí está, moif, perdón. Bueno, sí, podemos suscribirnos perfectamente a esta, podemos suscribirnos a moif sumValue, claro que sí. O podemos hacer el proceso completo. Publicamos moif suma, una vez esté publicada, nos suscribimos a ella desde el servidor 2. Vamos a hacerlo al revés, vamos a cometer un pequeño error. Vamos a intentar suscribirnos a una función que no está publicada. Entonces, si nos vamos aquí, vamos a hacer... Tengo un script hecho, voy a copiarlo. Aquí están todos los parámetros que se deben suministrar. A ver si puedo. Cogemos esta función, la pegamos, pero vamos a suscribirnos a una que no existe. moif suma. No está, no existe, no está publicada. Me dice, mira, no te puedes suscribir a una función que no existe, que no está publicada. Vamos a darle y me dice, recuperamos el servidor y la base de datos maestra de moif suma. No está publicada. Imposible, error, no está publicada. Quizás el mensaje no es suficientemente claro, pero no está publicada, sería la primera comprobación. ¿Se trata de una función que ya está publicada? No se puede, no nos podemos suscribir. Vamos entonces a publicarla. Vamos a publicarlo, unpublish, test, publish. Vamos a publicar moif suma y luego nos suscribimos a ella. La publicamos. Cuando la publicamos, lo que ocurre es que ya está aquí en objetos maestros. Aún no la hemos replicado, ahí está, moif suma. Ahora sí nos podemos suscribir a ella. Ahora sí que podemos hacer subscribe a moif suma. ¿Qué va a ocurrir? No solo que se va a insertar una entrada en objetos replicados apuntando al objeto maestro 46, sino que además aquí, en el servidor de réplica, digamos, el que hace uso de esa función maestra, aparecerá una nueva función y va a ser moif suma con un código idéntico a la del maestro. Habríamos, digamos, cerrado el círculo. Vamos a hacerlo. Vamos a suscribirnos a ella. Es una función muy sencilla, no tiene ningún objeto dependiente. Aparentemente todo ha ido bien. Vamos a ver que es verdad. Aparecerían objetos replicados. Bueno, en objetos maestros ya estaba y en objetos replicados aparece este nuevo objeto que está apuntando al objeto 46 y el objeto 46 es moif suma. SQL 2012T02VM, mi gestión de... Efectivamente, vamos a ver que es verdad que aquí aparece su código. Y ahí la tenemos, moif suma, que además debería de ser idéntico al código que tenemos en el maestro. Si efectivamente venimos a ver su código, veremos que es igual. Ups, no sé qué he hecho. No sé si le di, creo que no. moif suma. Y ahí lo vemos, ¿vale? Un código absolutamente idéntico. Lo normal sería, cuando nosotros publicamos una función y luego nos suscribimos a ella, lo suyo sería automáticamente pasar la validación de esa función. Y para eso hay un script, es el mismo script, siempre es el xreplicator, pero vamos a hacer type, ahí lo tenemos para que estén todos los parámetros, copiamos esto, se trata de invocar el replicator, pasándole como acción testeo, queremos que valide en mi gestión de B la función moif suma. Sería lo normal. Una vez he publicado y me he suscrito a una función, comprobamos que está todo bien. Y ahí lo vemos. Todos los test ok, todos los test ok. Hay dos test que hay que hacer a mano, hay dos pruebas que deben realizarse a mano. Es lo que nos está diciendo aquí, no lo puede hacer el sistema de forma automática. ¿Se puede ejecutar moif suma, la función maestra? Sí o no. ¿Se puede ejecutar la función replicada? Sí o no. ¿Devuelven el mismo resultado ambas? Esos dos test hay que hacerlos a mano. Todavía esa funcionalidad no ha sido desarrollada y probablemente no se haga.
En principio, al tener un código idéntico al del maestro, lo razonable sería que sí, que se puede ejecutar perfectamente. Pero bueno, para estar completamente seguros, lo suyo es probarlo a mano. Paro por aquí, se ha explicado perfectamente cómo suscribirse a una función. Bueno, podemos probar, antes de parar, una operación un poquito más complicada. Voy a cerrar. Vamos a suscribirnos. Vamos a suscribirnos a moifopvalue. ¿Qué va a ocurrir? Que tiene una dependencia de moifSumValue. Va, digamos, para no aburrir, va a suscribirse a todos los elementos de los que ella depende. Y recordemos con el esquema que si nos suscribimos a esta función deberá encargarse de replicar estos tres objetos. Este ya se encuentra, bueno, en realidad los tres ya están, vamos a, bueno, perdón, este no está, el que está es este, moifsuma sí está, nos acabamos de suscribir a él, pero no estamos suscritos a moifSumValue. Lo va a hacer él automáticamente. Vamos a probarlo. Venimos para acá, vamos a comprobar que es verdad. Dentro de los moifSumValue está aquí, pero no estamos suscritos a esta función. Igual que tampoco está publicada moifopvalue. Vamos a publicarlo y por supuesto no estamos suscritos a ella. Vamos a publicar moifopvalue y luego nos suscribiremos a ella. Y el sistema automáticamente se encargará de crear una suscripción a esta función, a la 44, que aquí no está. No nos hemos suscrito a ella. Vamos a hacerlo. Vamos primero que nada a publicar la función opvalue, suscribir, publicar, moif, vamos a publicarla. Bueno, vamos a probar una cosa que ya hicimos antes, pero para que se vea claro, si intentamos suscribirnos automáticamente a opvalue, que es ¿vale? El servidor SQL 2012 T02 en su base de datos mi gestión DB intenta suscribirse a la función moifopvalue. Es una función que no está publicada, con lo cual, ya lo vimos antes, debería dar error. Y ahí lo tenemos. Con lo cual, primero vamos a publicarla. Testear, suscribir, publicar. Vamos a publicar servidor maestro el 1 en la base de datos MoiDB, moif opvalue. La publicamos. Ahí está publicada. Vamos a ver que, bueno, vamos a comprobar que es verdad que se ha publicado. Publicar una función sencillamente anclada en objetos maestros. Ahí está. Pero no estamos suscritos. Recordemos que esta función depende de esta otra. La 47 depende de la 44. Me voy a suscribir a la 47. No estoy suscrito a ella. No aparece aquí un 47 por ningún lado. En cuanto me suscribo va a aparecer el 47 y el 44, que es un objeto dependiente. Vamos a ver que es verdad. Vamos a suscribirnos. Ahí está, moifopvalue. Nos suscribimos a ella. Recorrerá todos sus objetos dependientes e intentará publicarlos. Ahí lo ven. Moitabla 2, moitabla 1, sumvalue. Se suscribe a él. En principio lo ha hecho todo. Vamos a ver que es verdad. Objetos replicados, ahí está, el 44 y el 47. El 44, recordemos que es sumvalue, lo ha hecho él automáticamente, y el 47 que es opvalue. Con lo cual ahora sí, en el servidor de réplicas deberían aparecer las tres funciones. Refrescar, y ahí las tenemos, moifsuma, sumvalue, opvalue. Lo normal después de suscribirnos a una función sería que testeáramos que todo ha ido bien. Se hace un testeo profundo, que el código es idéntico, que los objetos dependientes están, en fin. Vamos a comprobar que está todo bien. Suscribe SQLT02. Perdón, vamos a hacer un test. Test, moif, aquí está, opvalue. Y ahí nos debería dar que todos los tests han ido bien. El código, bueno, vamos a echar un vistazo, aunque ya verán que hay un vídeo dedicado exclusivamente a los tests y a hacer trastadas, digamos, a intentar sabotear el sistema para que se vea cómo el test detecta que efectivamente algo no ha ido del todo bien. En fin, una de las pruebas que se hace hoy, el código es idéntico al de su maestro, sí o no. Y ahí lo tenemos, ¿no? Las dos pruebas que habría que hacer a mano sería esta, ¿no? Que la función replicada devuelve idéntico valor que la función maestra. Paro por aquí el proceso de suscripción. En el próximo vídeo veremos cómo cancelar la suscripción a una función.